Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol de fin de semana número 2171. Ok, vamos a establecer los análisis de acuerdo a los datos de los equipos, cómo están llegando a tus respectivos encuentros. Vamos a establecer un análisis de cómo llegan a tus equipos. Primer partido, Tijuana contra Pumas. En los últimos 5 juegos el equipo de Tijuana lleva 4 empates, una sola derrota. Pumas lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Ya en los últimos 5 juegos como local el equipo de Tijuana lleva 3 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Pumas de tus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Como podemos observar, parece que la balanza se inclina a favor del equipo del Pumas, puesto que el Tijuana solamente la ganó una vez, han empatado 2 veces y han sido 2 victorias para el Pumas. Su último juego fue el 2 de julio de 2022, en la cual ambos equipos se empataron 1-1. Pues ahorita el equipo de Tijuana no lo veo muy estable para este encuentro, la verdad, viene de puros empates, podemos meter la opción. Pumas puede aprovechar este encuentro para irnos con un posible resultado, con un empate visita para este encuentro, me iría, la verdad. Siguiente partido, Juárez contra Chivas. Juárez en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Chivas en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Ya en los últimos 5 juegos el equipo de Juárez ha hecho 7 goles y ha recibido 8, mientras que el equipo de Chivas está un poco a la baja en los últimos 3 encuentros, ha hecho 3 goles y ha recibido 4 goles en contra. Ya en los últimos 5 juegos como local el equipo de Juárez lleva 3 victorias y un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Chivas lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Ya podemos observar en los datos históricos que la balanza se inclina hacia favor del equipo del Chivas, puesto que el Juárez solamente la ganó una vez, han empatado 2 veces y han sido 2 victorias para el Chivas. Su último juego fue el 1 de julio de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Pero ahorita es un casillero de muchas sorpresas, la verdad, ha habido muchos empates en este casillero. Yo me iría con un resultado posible, pero voy con un local visita para este partido. Anda un poquito fuerte el equipo de Juárez, pero el Chivas puede sorprender en este encuentro, la verdad, pero vamos a irnos con este resultado posible. Toluca contra León. Toluca en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. León en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Ya en los últimos 5 juegos el equipo del Toluca ha hecho 6 goles y ha recibido 6 goles en contra, mientras que el equipo de León ahorita ha hecho solamente 8 goles y ha recibido 9 goles en contra. Ya en los últimos 5 encuentros como local el equipo del Toluca lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de León viene a ser goleado, ya que en tus últimos 5 juegos lleva una sola victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 encuentros históricos podemos observar que la balanza se inclina hacia el equipo del Toluca, con 2 victorias, han empatado 2 veces y una victoria para León. Su último juego fue el 26 de julio de 2022, en la cual León y Toluca quedaron 0-1. Para este encuentro me voy con el local, gana el Toluca. Siguiente partido, San Luis contra Atlas de la Liga Femenil MX. San Luis en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Atlas en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. El San Luis ha hecho 5 goles y ha recibido 8 goles en contra, mientras que el equipo de Atlas lleva 13 goles a favor y ha recibido 10 goles en contra. Ya en los últimos 5 juegos como local el equipo de San Luis lleva 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el equipo de Atlas lleva 2 victorias y 3 derrotas, que están muy parejos todos los equipos. Como podemos observar en los datos históricos, parece que la balanza se inclina hacia el favor del equipo de Atlas, puesto que el San Luis solamente lleva una sola victoria, han empatado 2 veces y han sido 2 victorias para Atlas. Su último juego fue el 16 de septiembre de 2022, en la cual Atlas y San Luis quedaron 2-3. Para este encuentro me voy con el local, gana San Luis. Siguiente partido, Cádiz contra Mallorca. Cádiz en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mallorca en sus últimos 5 juegos solamente lleva 3 victorias y 2 derrotas.
Ya los últimos 5 juegos como local, el equipo de Cádiz lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de visita Mallorca en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido una victoria para el Cádiz, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Mallorca. Su último juego fue el 4 de febrero de 2022, en la cual Mallorca y Cádiz quedaron 2-1. Para este encuentro me iría con un local empate. Siguiente partido, Celta contra Atlético Bilbao. Celta, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Bilbao, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Ya en los últimos 5 juegos como local, el equipo de Celta lleva 4 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de visita, el Atlético Bilbao, en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Ya en los últimos 5 enfrentamientos históricos podemos observar que lleva 2 victorias el equipo de Celta, han empatado 2 veces y 1 victoria para el Bilbao. Su último juego fue el 16 de abril de 2022, en la cual Bilbao y Celta quedaron 0-2. Para este encuentro me iría con un empate visita. Siguiente partido, Empoli contra Torino. Empoli, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. Torino, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Ya en los últimos 5 juegos como local, el equipo de Empoli lleva 4 victorias y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Torino, de sus últimos 5 juegos de visita, lleva 3 victorias y 2 empates. Ya podemos observar que la balanza se inclina hacia favor del equipo de Torino, puesto que Empoli solamente ha ganado una vez, han empatado 2 veces y han sido 2 victorias para el Torino. Su último juego fue el 8 de octubre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me iré con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Hoffenheim contra el Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. El equipo de Borussia Mönchengladbach lleva 3 victorias y 2 derrotas. El Hoffenheim en sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias y 2 derrotas, mientras que el equipo de visita Borussia Mönchengladbach lleva solamente un empate y 4 derrotas. Ya en los últimos 5 enfrentamientos históricos podemos observar que ambos equipos están empatados, puesto que han sido 2 victorias para el equipo del Hoffenheim, han empatado una vez, y han sido 2 victorias para el Borussia Mönchengladbach. Su último juego fue el 5 de agosto de 2022, en la cual Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim quedaron 3-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Werder Bremen contra el Wolfsburgo. Werder Bremen en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Wolfsburgo de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Werder Bremen lleva 3 victorias, un empate y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Wolfsburgo de sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, un empate y 1 sola derrota. Ya en los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos parece que la balanza se inclina hacia el equipo visitante, puesto que el equipo de Werder Bremen solamente ha ganado una vez, han empatado una vez y han sido 3 victorias para el Wolfsburgo. Su último juego fue el 5 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, Niza contra el Lille. Niza en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Lille en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates.
Ya en los últimos 5 juegos como local, el equipo de Niza lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Lille de sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias y un empate. Ya en los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Niza, un empate para ambos equipos y 2 victorias para Lille. Su último juego fue el 30 de agosto de 2022, en la cual Lille y Niza quedaron 1-2. Para este encuentro miré con un local visita. Siguiente partido: Auxerre contra el Montpellier. Auxerre en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el equipo de Montpellier de sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Auxerre lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo visitante Montpellier de sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Ya en los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Auxerre, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Montpellier. Su último juego fue el 20 de agosto de 2022, en la cual Montpellier y Auxerre quedaron 1-2. Para este encuentro miré con el local. Net contra el Sparta. Net en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Sparta en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Net lleva 3 victorias y 2 empates, mientras que el equipo de Sparta de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, parece que ninguna vez el Net le ha podido ganar. Han sido 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Sparta. Su último juego fue el 15 de octubre de 2022, en la cual Sparta y Net quedaron 2-0. Para este encuentro miré con el empate visita. Central Córdoba contra Sarmiento. Central Córdoba en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. El equipo de Sarmiento de sus últimos 5 juegos lleva 3 empates, 2 derrotas. Ya en los últimos 5 juegos como local, el equipo de Central Córdoba lleva 4 victorias y 1 empate, mientras que el equipo de Sarmiento de sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Ya en los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Central Córdoba, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Sarmiento. Su último juego fue el 15 de febrero de 2020, en la cual Sarmiento y Central Córdoba quedaron 2-1. Para este encuentro miré con el local. Siguiente partido: Palmeiras contra Flamengo. Palmeiras en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Flamengo de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Palmeiras ahí lleva 3 victorias y 2 empates, mientras que el equipo de Flamengo de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido una victoria para el Palmeiras, han empatado 2 veces y han sido 2 victorias para el Flamengo. Su último juego fue el 20 de agosto de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro miré con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela de fin de semana ProGol. Suerte y nos vemos.